Muy buenas tardes. De nuevo nos reunimos entre amigos con una nueva historia. Una de las creencias más populares y de los temores más profundos que tenemos desde que somos pequeños es que las escuelas, antes de ser escuelas, fueron lugares sombríos. Siempre existe las leyendas que circulan entre compañeros de que nuestra escuela fue un cementerio, nuestra escuela fue un hospital, nuestra escuela tiene una historia terrible. Y de ahí derivan muchas leyendas y de ahí derivan muchos miedos que muchas veces nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Y sí, hay escuelas que le hacen honor a esa fama. Soy Víctor y voy a contarles la historia de Margarita. Margarita estaba a 5 minutos de la libertad. Sentada en su pupitre, esperaba que transcurriera el tiempo mientras miraba furtivamente la foto instantánea de Francisco, con quien en pocos minutos se encontraría en la fuente de sodas. Veía el reloj antiguo de la pared y parecía que el tiempo se hacía más lento, que las manecillas, en lugar de dar la vuelta, estaban dibujadas en la carátula. ¡Qué aburrido! Después de una pesada semana de estudios, 5 minutos la separaban del descanso y de la felicidad. Después de una aburrida clase de taquigrafía, solo 5 minutos tenía que esperar para volver a la vida y ese reloj que no quería avanzar a prisa. El tiempo excesivamente lento. De pronto sonó la campana. ¡Qué felicidad! Se levantó de pronto emocionada porque ya había sonado la campana. Tomó su cuaderno polito, sus libros, todos sus útiles y los metió a su mochila tipo bolsón. Estaba muy apurada y muy emocionada por salir corriendo de la escuela cuando tomó su lapicera y resbaló de sus manos y cayó al piso haciendo un estruendo terrible. ¡Ay, no! Sus útiles se esparcieron por varios metros alrededor de sus pies. Ni modo. Se inclinó y empezó a recogerlos uno por uno, observando bien de que no se le fuera a quedar ninguno porque pues eran sus útiles y su familia pues no tenía muchos recursos para comprarle útiles nuevos, para comprarle colores, para comprarle lápices nuevos. Y se concentró, tal vez demasiado, en esa labor. Tal vez demasiado. Cuando terminó, se levantó y se dio cuenta extrañada que don Beto, el señor que limpia el salón, el intendente, no había llegado como siempre a apurar a las muchachas que salieran porque él tenía que seguir con su labor, porque él tenía que limpiar antes de irse. Don Beto no había llegado. Un poco extrañada por esa situación, metió su lapicera a su mochila, cerró de forma apurada los cierres y se encaminó hacia la puerta, sintiendo algo extraño. Cuando llegó al quicio de la puerta, volteó hacia afuera y se dio cuenta que la cafetería estaba cerrada. Normalmente había muchas muchachas apiladas, tratando de comprar la última golosina para irla saboreando en el camino a casa, pero extrañamente estaba cerrada la cafetería.
Y entonces Margarita se dio cuenta que estaba sola, en el más absoluto silencio, y sintió miedo. Volteó hacia izquierda y derecha y vio los extremos del pasillo y vio que eran extrañamente más largos que de costumbre. Giró hacia la izquierda, salió del salón y empezó a caminar inquieta, empezó a caminar de una forma apurada para terminar rápido de avanzar por ese pasillo. Volteó al interior del siguiente salón y no había nadie. Apuró un poco más el paso, pasó por enfrente del siguiente salón y tampoco había nadie. Los maestros parecían haberse esfumado, sus compañeras no estaban por ninguna parte. Y el pasillo que nunca terminaba. Avanzó, siguió avanzando cada vez más apurada, y cuando pasó por enfrente de los baños, no quiso voltear. No quería encontrarse con algo que no quería conocer. Llegó al final del edificio y se percató de la inmensa soledad de aquel lugar y vio por primera vez la presencia de aquella oscuridad que se proyectaba hacia ella, de aquellas sombras que se hicieron presentes, y sintió el más profundo terror. Dio la vuelta y empezó a bajar por la escalinata. Dio la vuelta y corrió por las escaleras. Sentía que las sombras empezaban a moverse alrededor suyo, que la acosaban, la perseguían y estaban a punto de rozarla. Ella sintió que las piernas le flaqueaban, ella sintió un sudor frío que le recorría la frente y corrió con más prisa cada vez por las escaleras. Las sombras eternas la rodeaban, las sombras eternas parecían quererla alcanzar. Ella apuró el paso y llegó al final de la escalinata. Giró hacia la izquierda y se dio cuenta que la reja principal de salida de la escuela estaba cerrada. Estaba cerrada cuando normalmente está abierta de par en par y hay personal despidiendo a las muchachas. En esa ocasión estaba cerrada con un candado. Ella se sintió desfallecer, pero se animó a seguir corriendo porque las sombras podían alcanzarla. Sentía que las sombras prácticamente rozaban su espalda y ella sintió cada vez la necesidad más imperiosa de correr. Margarita tenía que huir de aquel lugar, tenía que huir de aquellas sombras que casi la alcanzaban. Bajó por las escaleras principales de la escuela, casi alcanzaba la reja, casi llegaba a su objetivo. Sentía que esas sombras tiraban de su mochila, la sentía casi junto a ella. Su cabello tapaba su visión, pero ella intentaba huir lo más rápido que podía, casi alcanzaba la reja. Sabía ella que tal vez tenía una oportunidad llegando ahí si la escalaba como muchas veces lo había hecho antes. Y siguió corriendo y al casi llegar a la reja tropezó y su cabeza fue a dar contra la reja y... ¿Qué mundo es este? ¿Qué vehículos son esos tan extraños? ¿Qué personas tan raras? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué personas tan extrañas estoy viendo? ¿Y qué están haciendo? Hablando con un aparato como si estuvieran hablando con una persona, han enloquecido. ¿Qué está sucediendo? Oh, 3 de julio. De nuevo 3 de julio. Volver a vivir todo esto. De nuevo 3 de julio. Entonces Margarita se dio la vuelta y alegremente regresó
a los pasillos de la escuela y se fundió con todas aquellas sombras. Gracias por escuchar este relato. Y recuerden que descansen.